Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. ¡Qué emoción tenerlos aquí! Hoy vamos a sumergirnos en una historia que ha capturado la atención de muchos, una historia llena de valentía, lealtad y por supuesto peligro. Vamos a hablar de Halil Ibrahim y Esla. Más concretamente sobre cómo Halil Ibrahim defendió a Esla y el peligro que ambos enfrentaron juntos. Es una trama intensa, llena de giros y vueltas, y estoy seguro de que les va a encantar. Antes de empezar, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo cada semana, y estoy seguro de que encontrarán algo que les guste. Así que sin más preámbulos, vamos a ello. La historia de Halil Ibrahim y Esla es una historia de conexión profunda, forjada en circunstancias extremas. Para entender cómo Halil Ibrahim terminó defendiendo a Esla, y el peligro que enfrentaron, necesitamos comprender el contexto de su relación. Imaginen un mundo donde la confianza es un bien escaso, donde las lealtades se ponen a prueba constantemente y donde la amenaza acecha en cada esquina. En este ambiente Halil Ibrahim, un hombre de principios sólidos y una valentía inquebrantable, cruza caminos con Esla, una mujer que a pesar de las adversidades, conserva una chispa de esperanza y una determinación admirable. Desde el principio, la conexión entre Halil Ibrahim y Esla es palpable. No es un amor a primera vista cliché, sino más bien un reconocimiento mutuo, una comprensión silenciosa que surge de experiencias compartidas y de una visión similar del mundo que les rodea. Ambos han visto la crueldad de la vida, han sido testigos de injusticias y han luchado por sobrevivir. Esta base común, esta comprensión implícita, es lo que fortalece su vínculo y los prepara para los desafíos que están por venir. Halil Ibrahim, un hombre criado en la dureza de las calles, aprendió desde muy joven a valerse por sí mismo. La pérdida de sus padres, un evento traumático que marcó su infancia, lo obligó a madurar rápidamente y a desarrollar un instinto de supervivencia agudo. Este instinto, combinado con un sentido de la justicia profundamente arraigado, lo convirtió en un protector natural de aquellos que no podían defenderse por sí mismos. Su pasado, aunque sombrío, le proporcionó las herramientas necesarias para enfrentar el mundo con valentía y determinación. Era un hombre de pocas palabras, pero sus acciones hablaban más fuerte que cualquier discurso. Sus ojos, de un color gris acero, reflejaban la dureza de sus experiencias, pero también una chispa de esperanza, una creencia inquebrantable en la bondad inherente de la humanidad. Esla, por su parte, era una mujer de espíritu libre, pero atada a una cadena de circunstancias desafortunadas. Su belleza, aunque innegable, era eclipsada por la sombra de un secreto que la perseguía implacablemente. Proveniente de una familia adinerada, Esla había renunciado a los privilegios de su posición para luchar por lo que consideraba justo. Su idealismo la había llevado a involucrarse en causas nobles, pero también la había puesto en la mira de poderosos enemigos. A pesar del peligro constante, Esla se negaba a renunciar a sus principios, a su creencia en un mundo mejor. Su sonrisa, aunque a menudo teñida de tristeza, era un faro de esperanza para aquellos que la rodeaban. Su voz, suave y melodiosa, transmitía una determinación inquebrantable, una voluntad de luchar hasta el final por lo que creía. Ahora entremos de lleno en el quid de la cuestión: ¿qué peligro enfrentaron juntos Halil Ibrahim y Esla? Para responder a esta pregunta, debemos adentrarnos en la trama que los unió. Esla, por razones que iremos desvelando, se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad. Está siendo perseguida por una poderosa organización criminal conocida como La Sombra. Esta organización, con tentáculos extendidos por toda la ciudad, se dedica a actividades ilícitas de todo tipo: tráfico de drogas, extorsión, lavado de dinero y, lo más preocupante, tráfico de personas. Esla, en su afán por exponer las actividades de La Sombra, se había convertido en una espina clavada en su costado, una amenaza que debían eliminar a toda costa. ¿Qué había hecho Esla para ganarse la enemistad de La Sombra? Investigando la desaparición de varias jóvenes en la ciudad, Esla descubrió una red de trata de personas operada por la organización. Con valentía, recopiló pruebas irrefutables que incriminaban a los líderes de La Sombra y se dispuso a entregarlas a las autoridades. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, fue descubierta y su vida se convirtió en un infierno. La Sombra envió a sus mejores sicarios tras ella, dispuestos a silenciarla para siempre. Es en este punto crítico donde Halil Ibrahim decide intervenir. Él ve en Esla algo más que una simple víctima. Reconoce su fuerza interior, su espíritu indomable, y se siente impulsado a protegerla.
Esta decisión no es tomada a la ligera. Alil Ibrahim sabe que al defender a Esla, se está poniendo a sí mismo en la línea de fuego, que está atrayendo la atención de fuerzas poderosas y peligrosas. Sin embargo, su sentido de la justicia y su lealtad hacia Esla son más fuertes que cualquier temor. Él comprende la importancia de lo que Esla está tratando de hacer y se siente moralmente obligado a ayudarla. Además, hay algo en Esla que lo atrae, una vulnerabilidad que despierta su instinto protector. La defensa de Alil Ibrahim a Esla no es un acto pasivo. No se limita a esconderla o a ofrecerle consuelo. Él se convierte en su escudo, en su protector activo. Utiliza su astucia, su fuerza física y su conocimiento del entorno para anticiparse a las amenazas y contrarrestar los ataques. En cada paso del camino, demuestra una valentía excepcional y una dedicación inquebrantable. Alil Ibrahim utiliza sus contactos en el submundo de la ciudad para obtener información sobre los movimientos de la sombra. Conoce los callejones oscuros, los bares clandestinos y los refugios secretos que pueden servirles de escondite. Su experiencia en el combate cuerpo a cuerpo y su habilidad con las armas lo convierten en un oponente formidable para los sicarios de la organización. Pero el peligro que enfrentan Alil Ibrahim y Esla no es solo físico. También deben lidiar con la desconfianza, la traición y la manipulación. Aquellos que persiguen a Esla son astutos y despiadados, y no dudarán en recurrir a cualquier medio para alcanzar sus objetivos. Intentan sembrar la discordia entre Alil Ibrahim y Esla, manipular a sus aliados y crear una red de intrigas que los aísle y los debilite. Uno de los métodos que utiliza la sombra es difundir rumores falsos sobre Esla, intentando manchar su reputación y hacer que la gente dude de su integridad. También intentan sobornar a los amigos y aliados de Alil Ibrahim, ofreciéndoles dinero y poder a cambio de información sobre sus movimientos. Es en estos momentos de crisis donde la verdadera naturaleza de su relación se pone a prueba. Alil Ibrahim y Esla deben confiar el uno en el otro ciegamente, apoyarse mutuamente y mantenerse unidos frente a la adversidad. Su conexión se convierte en su mayor fortaleza, en el ancla que los mantiene a flote en medio de la tormenta. Aprenden a leerse en silencio, a anticipar las necesidades del otro y a comunicarse con la mirada. La confianza que se profesan se convierte en un escudo contra las mentiras y manipulaciones de sus enemigos. A medida que la trama avanza, el peligro se intensifica. Alil Ibrahim y Esla se ven obligados a tomar decisiones difíciles, a enfrentarse a dilemas morales y a sacrificar parte de sí mismos por el bien común. La línea entre el bien y el mal se difumina, y deben aprender a navegar en un mundo de grises, donde las consecuencias de sus acciones son impredecibles. En una ocasión, Alil Ibrahim se ve obligado a robar para conseguir dinero para mantener a Esla a salvo. En otra, Esla debe mentir para proteger a un amigo que está siendo amenazado por la sombra. Estas decisiones, aunque difíciles, los obligan a reflexionar sobre sus propios valores y a cuestionar la naturaleza de la justicia. En el clímax de la historia, Alil Ibrahim y Esla se enfrentan a los líderes de la sombra, en una confrontación final. Es un momento de gran tensión, donde todo está en juego. Alil Ibrahim despliega todas sus habilidades y recursos para proteger a Esla y derrotar a sus enemigos. La batalla es feroz y despiadada, pero al final, la valentía, la determinación y el amor prevalecen. El enfrentamiento tiene lugar en un almacén abandonado en las afueras de la ciudad, un lugar oscuro y peligroso que refleja la naturaleza de la lucha que están librando. Alil Ibrahim utiliza tácticas de guerrilla, aprovechando el entorno para emboscar a sus enemigos y proteger a Esla. Esla, aunque no es una guerrera, demuestra una valentía sorprendente, ayudando a Alil Ibrahim a escapar de situaciones peligrosas y proporcionándole información valiosa. En el momento crucial, cuando Alil Ibrahim está a punto de ser derrotado, Esla interviene y proporciona la prueba incriminatoria que había estado ocultando. La prueba, un vídeo grabado secretamente que muestra a los líderes de la sombra cometiendo actos ilícitos, es entregada a las autoridades y los criminales son arrestados. La sombra es desmantelada y las jóvenes que estaban siendo explotadas son liberadas. El peligro que enfrentaron Alil Ibrahim y Esla los transformó profundamente. Los fortaleció como individuos y solidificó su relación. Aprendieron a confiar en sí mismos, a apoyarse mutuamente y a valorar la importancia de la lealtad y la justicia. Su historia es un testimonio del poder del espíritu humano y de la capacidad de superar incluso las circunstancias más adversas. Después de la caída de la sombra, Alil Ibrahim y Esla deciden dedicar sus vidas a ayudar a otros que se encuentran en situaciones vulnerables.
Crean una organización sin fines de lucro que ofrece refugio y apoyo a las víctimas de la trata de personas y otras formas de explotación. Su historia se convierte en un símbolo de esperanza y resistencia para aquellos que luchan contra la injusticia. Por supuesto, la historia completa tiene muchos más matices y detalles que no puedo revelar en este breve resumen. Hay personajes secundarios fascinantes, subtramas intrigantes y revelaciones sorprendentes que mantendrán a los espectadores al borde de sus asientos. Entre estos personajes encontramos a Demir, un antiguo amigo de Halil Ibrahim que trabaja como policía y que se debate entre su lealtad a la ley y su amistad con Halil Ibrahim. También está Aisee, una joven que fue víctima de la trata de personas y que encuentra en Esla una mentora y una amiga. Pero espero que esta introducción les haya dado una idea de la magnitud del peligro que enfrentaron Halil Ibrahim y Esla, y de la valentía con la que lo superaron. Su historia es un relato épico de amor, sacrificio y redención, una historia que resonará en el corazón de todos aquellos que creen en el poder del bien para triunfar sobre el mal. En resumen, hemos explorado la historia de Halil Ibrahim y Esla, centrándonos en cómo Halil Ibrahim defendió a Esla y el peligro que ambos enfrentaron juntos. Vimos cómo su conexión profunda y su valentía inquebrantable los ayudaron a superar obstáculos aparentemente insuperables. Su historia es un recordatorio del poder del amor, la lealtad y la justicia, incluso en los tiempos más oscuros. Gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis de la historia de Halil Ibrahim y Esla. Nos encantaría saber qué piensan sobre su relación, sobre los desafíos que enfrentaron y sobre las lecciones que podemos aprender de su experiencia. Por favor, dejen sus comentarios y opiniones en la sección de abajo. Nos encanta leer sus mensajes y responder a sus preguntas. Y ahora, el llamado a la acción final. Si les gustó este vídeo, por favor denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Tenemos muchos más vídeos interesantes en camino, y no querrán perdérselos. Hasta la próxima.